¿Alguna vez has sentido que tu cliente no confía en lo que le estás diciendo, aunque le estés ofreciendo la solución perfecta? Hay muchos compradores que son escépticos por naturaleza o por experiencias previas. Y esto puede ser un súper desafío porque romper esa barrera de desconfianza no es sencillo, pero también es una gran oportunidad para demostrar tu experiencia, tu valía y construir relaciones de confianza en largo plazo. Así que si quieres saber cuáles son esas técnicas que te van a ayudar a abordar la desconfianza y convertirla en confianza para esos clientes difíciles, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y ya sabes que aquí, en este canal de comunicación, vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a tener mejores resultados y al final al tener, pues esa especie de equilibrio entre la vida personal y la vida profesional que es tan importante. Como te contaba en la introducción, ese escepticismo, esa desconfianza es común en ventas, a veces incluso más común de lo que nos esperamos. ¿Por qué? Pues porque hay clientes que han tenido malas experiencias previas, o que, pues cuando tienen que tomar una decisión de cierto importe, incluso de poco importe, tienen que darle muchas vueltas. Saber manejar estas situaciones es básicamente la diferencia entre ganar una oportunidad y perder una venta. Así, resumidamente. Así que hoy quiero contarte cómo identificar esas señales de escepticismo, cómo responder de manera estratégica a esas objeciones basadas en la desconfianza que pueden surgir y qué herramientas puedes utilizar para construir esa credibilidad con estos clientes. Recuerda que este es un episodio de esos 2 episodios adicionales que hago al mes, que es específico para todos aquellos que cada mes con 2,99 € apoyáis el podcast de las ventas, porque es mi manera de daros un valor de verdad, gracias por esa confianza que me permite, con esos ingresos que me dais, seguir manteniendo el podcast. Vamos allá, vamos a empezar por cómo entender, cómo identificar a un comprador escéptico y qué es lo que le motiva. Antes de nada, déjame recordarte, te dejaré en las notas del podcast un acceso para que puedas descargarte una masterclass en la que te cuento esas 10 técnicas, esas 10 claves para tratar cualquier objeción. Eso te va a permitir no solo tratar la objeción de la desconfianza, sino cualquier otra. Así que trabaja en las notas del podcast para que tengas información adicional que te ayude, como siempre, a vender más. Bien, ¿cuáles son las características de un comprador escéptico? Pues tienden a cuestionarte toda la información que les das. Te van a hacer muchas preguntas poniendo en duda todo aquello que le estás contando. Te van a pedir muchos más datos, más garantías, más referencias, quién más lo tiene, cómo lo has implantado. Te van a hacer un montón de preguntas porque tienen tal nivel de duda, tal nivel de desconfianza que al final, pues necesitan tener muchos datos y mucha información. No es que sea un cliente analítico. Si recuerdas, había un podcast en el que te hablaba de cómo vender a cada cliente en función de su tipología y había un cliente que era muy analítico y necesitaba muchos más datos. Aquí no es que necesite datos para tomar una decisión. Aquí es que una de sus principales características es necesitar datos para saber que tiene, todas las garantías posibles. Y a menudo van a expresar sus dudas sobre el valor y la efectividad de la solución. Fíjate que el cliente analítico te va a pedir más datos para él hacer sus propias asociaciones en la cabeza, pero el cliente escéptico te va a expresar claramente sus dudas. Te va a decir frases como lo de: pero ¿de verdad que este cliente lo hizo así? ¿De verdad que esto funciona como me estás diciendo? ¿De verdad que se implanta en 2 meses? ¿De verdad que me va a llegar dentro de 2 días a casa? Te va a hacer un montón de preguntas poniendo en duda cada fase, cada beneficio y casi característica del producto o servicio que le estás vendiendo. ¿Por qué suele tener, cuáles son esas causas raíces de ese escepticismo? La mayoría de las veces es mala experiencia previa. Han sido engañados, han comprado algo que al final
bueno, pues o lo entendieron mal o de verdad han sido decepcionados por proveedores en el pasado, incluso por proveedores de confianza, no solo por proveedores nuevos, ¿no? Esto generalmente el comprador escéptico ha tenido muchas y no solo una mala experiencia en el pasado. Y por lo tanto es un mecanismo de autoprotección y es lógico, ¿no? Todos lo acabamos teniendo. También puede ser que tenga falta de conocimiento, no están entendiendo completamente lo que le estás vendiendo y si estás resolviendo su problema y por lo tanto tiende a tener, bueno, pues ese rasgo, ese sesgo de escepticismo en el cual pues se cuestiona constantemente si realmente eso que le estás vendiendo le va a ayudar, pero no porque no confíe en ti, sino porque no tiene toda la información. También puede ser que tenga una percepción de riesgo alto, ¿no? De alto riesgo. Perciben que esa decisión implica riesgo financiero, operativo, de gestión muy importante y por lo tanto desconfían o directamente desconfían de ti. No te conocen a ti lo suficiente, ni a tu empresa, ni los resultados y por lo tanto tienden a tener ese mayor nivel de escepticismo. Cuando no confían en tu empresa o en los resultados, bueno, pues puedes dar determinados datos que le ayuden a estar más tranquilo, pero eso lo quiero ver más adelante para que sepas que todo, prácticamente todo, tiene solución en esta vida. Vamos allá, ¿cuáles son los errores más comunes cuando manejas a un comprador escéptico? Intentar presionarlos para que tome una decisión rápido, ahí es cuando realmente se va a cerrar en banda, o contradecir sus dudas sin escucharlas a fondo. Ya sabes que una de las principales ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.